¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a realizar un pequeño resumen de la segunda parte del bloque de neurofisiología, en el cual se incluyeron todos los sistemas integrativos de la neurofisiología. Primero vamos a platicar un poco del sistema motor, platicando desde los reflejos, el control superior de la postura y el movimiento, y finalmente hablar un poco de la fisiología del cerebelo y de los ganglios basales. Posteriormente vamos a platicar de la fisiología del sistema nervioso autónomo, la neurobiología de las emociones, del sueño y el estado de alerta, así como de la memoria y del lenguaje. Vamos a empezar platicando de la neurofisiología de la integración sensorimotora. Ya habíamos platicado en las últimas clases del resumen de neurofisiología sensorial, que para que nosotros tengamos una modalidad sensorial necesitamos tener un receptor. Cuando nosotros queremos hablar del sistema motor, generalmente nos va a interesar mucho tener información sobre el entorno y sobre el cuerpo mismo. Esto para poder dar información al sistema motor que nos permita identificar los movimientos que estamos haciendo, la dirección con la que le estamos haciendo y la fuerza con la que lo estamos haciendo, ¿sale? La unidad motora va a ser el punto en el cual se va a dar la integración de toda esta función sensorimotora. Una unidad motora está compuesta por una fibra muscular y su respectiva motoneurona. Recordemos que las motoneuronas surgen del asta anterior de la médula espinal y van a inervar directamente a las fibras musculares, formando por lo tanto la unidad motora. Vamos a ver que en general las motoneuronas, cuando tenemos muchas inervaciones o muchas motoneuronas para una sola fibra muscular, vamos a necesitar tener un control fino del movimiento. Cuando tenemos que múltiples fibras musculares son inervadas por una misma motoneurona, vamos a tener que el tipo de movimientos que vamos a observar van a ser sobre todo gruesos, ¿sale? En general, a nivel macroscópico, los músculos van a presentar una sumación que se va a presentar como fuerza. Entonces, a nivel de las fibras musculares específicas, nosotros vamos a poder medir dos cosas de lo que está sucediendo durante una contracción muscular. Vamos a poder sensar la tensión muscular y esta va a ser identificada por el órgano tendinoso de Golgi y vamos a poder sensar longitud muscular. La longitud muscular va a estar sensada por los usos musculares. Entonces, cuando nosotros estudiamos a las fibras musculares, ya hemos visto, por ejemplo, que el músculo se puede categorizar en músculo estriado, el cual puede ser músculo esquelético y músculo cardíaco. Y el músculo liso. Pues bueno, dentro del músculo esquelético estriado, nosotros podemos encontrar dos grandes tipos de fibras musculares. A un grupo les vamos a llamar fibras extrafusales. Estas fibras extrafusales van a tener como objetivo generar fuerza porque son las que contienen el aparato contráctil. Cuando se despolarizan, llevan a cabo el acoplamiento, excitación, contracción y por lo tanto van a tener contracción. Entonces, las fibras musculares extrafusales van a generar fuerza. Pero vamos a tener otro tipo de fibras que se van a llamar fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales van a estar, como su nombre lo dice, contenidos dentro de los fascículos musculares, ¿sale? Y van a dar origen a la estructura sensorial que va a permitir identificar cambios en la longitud del músculo, que son los usos musculares. Entonces, las fibras intrafusales son sensoriales, mientras que las fibras extrafusales van a ser las generadoras de fuerza. Aquí tenemos un esquema de las fibras intrafusales cuando se combinan para formar a los usos musculares. Vemos que las fibras intrafusales van a estar alrededor de las fibras extrafusales y va a ser el cambio en la longitud de las fibras extrafusales lo que activa o contrae de manera simultánea a estas fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales van a tener inervación directa por axones que van a provenir de motoneuronas, pero vamos a ver que las motoneuronas en sí también van a tener diversidad funcional. Las motoneuronas alfa van a ser aquellas que van a servir para generar fuerza o para activar el músculo y que haya contracción. Pero vamos a tener también otro tipo de motoneurona, que es la motoneurona gamma. Esta motoneurona gamma va a inervar al uso muscular y va a modificar la sensibilidad del uso muscular a los cambios de la longitud del músculo, ¿sale? Entonces, normalmente tenemos nuestras fibras intrafusales, tenemos nuestra motoneurona alfa y vamos a tener a nuestra fibra que va a estar inervada por una motoneurona gamma. Dentro de las fibras intrafusales vamos a tener dos grandes tipos. Vamos a tener las que son de la bolsa nuclear
que van a tener una versión dinámica y una versión estática, y las de la cadena nuclear. Vamos a ver que las fibras de tipo 1A van a inervar a todas, mientras que las fibras de tipo 2, que son ligeramente más lentas, van a inervar solamente a las de la bolsa nuclear estática y a las de la cadena nuclear. ¿Sale? Vamos a ver nosotros que cuando nosotros observamos a una fibra muscular ocurre algo que se llama el principio de tamaño. Es decir, primero se van a reclutar sobre todo las motoneuronas que inervan, o las motoneuronas pequeñas que inervan poquitas fibras musculares. Entonces, conforme un músculo se empieza a contraer, primero vamos a reclutar a las fibras musculares inervadas por motoneuronas pequeñas porque son las que tienen una menor cantidad de membrana que se debe despolarizar totalmente para iniciar un potencial de acción, mientras que las motoneuronas de tamaño más grande se van a despolarizar en segundo término. A esto se le llama principio de tamaño, donde primero se despolarizan las motoneuronas pequeñas y después se despolarizan las motoneuronas grandes, ¿sale? Cuando nosotros observamos cómo se da esta función muscular, tenemos que entender que generalmente estas fibras intrafusales van a dar información de qué tanto está cambiando la longitud muscular, pero esto va a tener un objetivo específico. El objetivo específico va a ser informar al músculo qué tanta contracción o qué qué tanto cambio en la longitud del movimiento nosotros vamos a estar teniendo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver que surge un reflejo que se va a llamar el reflejo monosináptico. Entonces, cuando nosotros utilizamos un martillo de reflejos para favorecer que se elongue un músculo, por ejemplo, estamos poniendo, acá tenemos nuestro húmero, y vamos a poner una fibra muscular que va a ser elongada. Esta elongación va a ser sensada por los usos musculares. Los usos musculares van a mandar información por fibras aferente de tipo 1A, entran por el ganglio de la raíz dorsal directamente hacia el asta posterior de la médula espinal y posteriormente se van a ir a el asta anterior de la médula espinal, donde van a favorecer una respuesta motora, ¿sale? Entonces, la elongación de un músculo va a favorecer, en primer término, la contracción de un músculo que esté asociado, y por otro lado, vamos a tener que músculos antagonistas se van a relajar, ¿sale? Entonces a esto se le va a llamar un reflejo de estiramiento o un reflejo monosináptico, ¿sale? Entonces, esta integración sensorimotora capta primero información sensorial, en este caso por los usos musculares, lo manda al asta posterior de la médula espinal y va a generar una respuesta motora. A este tipo de arcos se le va a llamar arcos reflejos y vamos a ver que hay diferentes tipos de arcos reflejos. El reflejo monosináptico, que es el que acabamos de estudiar, está mediado por los usos musculares. También se le conoce como reflejo miotático. Ahora, existe otro tipo de arco reflejo, que es el arco reflejo disináptico. Este se le llama también arco reflejo miotático inverso. Este va a estar dado por el órgano tendinoso de Golgi. Entonces tenemos nosotros aquí nuestro órgano tendinoso de Golgi que se va a encontrar en las cápsulas tendinosas directamente en las cabezas musculares. Entonces vamos a tener nosotros que cuando hay una contracción, esta contracción va a modificar la tensión, esta cápsula va a estar rellena de unas fibras de colágeno y en las fibras de colágeno van a estar embebidas las terminales axonales de los axones 1B. Entonces, cuando hay contracción muscular, esta tensión es sensada por el órgano tendinoso de Golgi y va a viajar directamente a través de los axones de tipo 1B, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que se va a estar dando este reflejo que va a ser disináptico? Pues bueno, por un lado vamos a tener nosotros el reflejo monosináptico que se da por los usos musculares. Y vamos a tener también un reflejo de tipo disináptico. Entonces, por ejemplo, tenemos una modificación de la tensión muscular debido a una elongación, ¿no? Esto va a generar primero una respuesta dada por el órgano tendinoso, perdón, por el uso muscular, pero también va a haber una modificación en el órgano tendinoso de Golgi. Este va a mandar información que va a entrar igual, primero por el ganglio de la raíz dorsal hacia el asta posterior de la médula espinal, y esta se llama disináptico porque va a activar una interneurona en la médula espinal. Esta interneurona en la médula espinal va posteriormente a inhibir a la motoneurona. Entonces, vean que el reflejo miotático va a ser yo elongo el músculo y al elongar el músculo tengo una contracción.
Pero esa contracción eventualmente activa el órgano tendinoso de Golgi, manda un reflejo y esto va a inhibir a la interneurona o va a activar una interneurona que inhibe a la motoneurona y esta motoneurona, una vez que esté inhibida, acaba con la contracción. Entonces vean que por eso se llama un reflejo miotático inverso. Mientras que en el reflejo miotático, que es monosináptico, la elongación de un músculo causa su contracción, la contracción de ese músculo inhibe su propia contracción a través del reflejo disináptico. ¿Sale? Entonces, el reflejo monosináptico o reflejo miotático está dado por los usos musculares, mientras que el reflejo disináptico o reflejo miotático inverso va a estar dado por el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sale? Vamos a tener otro tipo de reflejo neuromuscular que va a estar dado por integraciones polisinápticas. ¿Sale? Entonces, vamos a ver nosotros que existe un tercer tipo de arco reflejo, que es el polisináptico. Este va a estar caracterizado por un reflejo de retirada. Entonces vamos a ver aquí, cuando nosotros tenemos, déjenme buscar directamente, ok, aquí, tenemos, por ejemplo, un estímulo doloroso en el pie. Este estímulo doloroso en el pie manda información aferente que entra por el asta posterior de la médula espinal. Esto va a activar varias interneuronas. Por un lado, en el punto ipsilateral, vamos a activar músculos que van a favorecer contracción muscular ipsilateral, ¿sale? Y al mismo tiempo, vamos a inhibir a los flexores. Entonces, se va a activar un músculo extensor, se va a inhibir un músculo flexor. Y por otro lado, vamos a tener, perdón, al revés. En el reflejo polisináptico, aquí podemos ver entra una fibra y esta es una fibra inhibitoria. Entonces, esta interneurona inhibitoria inhibe al músculo extensor, ¿sale? Mientras que vamos a tener una activación del músculo flexor. Por eso generalmente levantamos la rodilla, porque el cuádriceps flexiona, ¿sale? A nivel contralateral ocurre lo opuesto. Entonces, si aquí estamos activando un flexor, aquí vamos a inhibir a un flexor, ¿sale? Y vamos a favorecer la activación de un extensor. Entonces, de un lado, del lado donde tenemos la lesión o el daño, el reflejo polisináptico va a activar un músculo flexor y del otro lado lo va a inhibir. Del mismo lado va a inhibir a un extensor y del otro lado lo va a activar, ¿sale? Entonces, generalmente este reflejo contrario que se da en la pierna contralateral va a ser para mantener el balance. Por un lado vamos a tener aquí un reflejo de flexión y por el otro lado vamos a tener que mantener el balance favoreciendo la extensión, ¿sale? Vamos a ver que en general hay diferentes mecanismos mediante los cuales se pueden llevar a cabo los reflejos di y polisinápticos. En la médula espinal, los potenciales inhibitorios postsinápticos van a estar activados por un neurotransmisor inhibitorio que se llama glicina. Esto va a estar dado sobre todo a través de interneuronas inhibitorias. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un reflejo monosináptico, se activa el uso muscular, entra por el asta posterior de la médula espinal y vamos a tener la vía clásica que normalmente va a activar directamente la contracción de ese mismo músculo. A ese se le llama el reflejo miotático. Pero también va a haber una porción del reflejo que va a hacer sinapsis sobre una interneurona inhibitoria. Esto es para favorecer contracción del músculo flexor e inhibición de la contracción del músculo extensor. ¿Sale? Entonces, existe una interneurona que se llama interneurona de Renshaw. Esta interneurona de Renshaw va a jugar un papel bastante similar. Cuando nosotros tenemos una activación por una vía descendente, por ejemplo, puede bajar directamente de la vía córtico-espinal una señal y al activar a la interneurona de Renshaw, la interneurona de Renshaw puede, por ejemplo, inhibir la contracción del músculo flexor e inhibir a la interneurona que estaba inhibiendo al extensor. Entonces, este es un mecanismo que mitiga lo que se observa primero con la interneurona inhibitoria de tipo 1A, ¿sale? Ahora, estas vías descendentes son importantes. Vamos a ver que en general el sistema nervioso central va a mandar vías descendentes que van a modular interneuronas inhibitorias. Estas interneuronas inhibitorias van a modular el reflejo miotático, como vimos hace un momento. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una lesión de la vía corticoespinal? Como estas vías descendentes están activando interneuronas inhibitorias que disminuyen la magnitud del reflejo miotático, si yo inhibo la vía corticoespinal, nadie va a inhibir ese reflejo miotático y entonces voy a tener un reflejo miotático muy marcado. En este caso vamos a tener algo que se llama hiperreflexia. Entonces, cuando tenemos un síndrome de motoneurona superior, vamos a tener hiperreflexia porque se va a perder la capacidad para modular de manera descendente a las interneuronas inhibitorias.
Entonces vamos a ver rápidamente una recapitulación de los reflejos musculares. El reflejo de estiramiento o reflejo miotático es un reflejo monosináptico que se da por el alargamiento de un músculo. Esto va a prender fibras 1A que inervan a los usos musculares. Los usos musculares son terminales que lo que sensan es el cambio en la longitud del músculo. Esto va a originar contracción del músculo. Cuando el músculo se contrae, se va a dar el reflejo tendinoso de Golgi. Esto, debido a la contracción, se van a activar los órganos tendinosos de Golgi. Estos órganos tendinosos de Golgi sensan la contracción muscular y van a mandar un reflejo disináptico, en el cual va a entrar a través del asta posterior de la médula espinal, activar una interneurona e inhibir la contracción del músculo, ¿sale? Entonces, debido a que hace exactamente lo opuesto al reflejo miotático, a este reflejo generalmente se le llama reflejo miotático inverso. Existe también un reflejo de retirada, que es un reflejo polisináptico. Se da en respuesta al dolor. Vamos a tener flexión ipsilateral y extensión contralateral, que es lo que caracteriza normalmente a los reflejos polisinápticos, ¿sale? Entonces, con esto hemos cubierto algunos de los conceptos más importantes de la integración sensorimotora, muy particularmente hablando de los reflejos neuromusculares. Vamos a platicar ahora de otro fenómeno motor muy importante, que es la marcha. ¿Sale? Cuando nosotros pensamos en la marcha, generalmente vamos a pensar, así como ahorita acabamos de hablar de los reflejos, que la marcha también debe de ser un reflejo, ¿sale? La marcha es un proceso neurológico que todos llevamos a cabo y va a estar dado por dos grandes procesos. El periodo de soporte, en el cual tenemos un pie que está manteniendo el soporte de todo el cuerpo, y después hacemos un balanceo del pie, que es cuando nuestro pie pasa hacia adelante e iniciamos el desplazamiento, ¿sale? Entonces la marcha va a alternar entre soporte y balanceo, soporte y balanceo, soporte y balanceo. Entonces va a ser un fenómeno cíclico. Debido a que es un fenómeno cíclico, generalmente se ha estudiado que su origen va a darse por un centro generador de patrones. Este centro generador de patrones ocurre en la médula espinal y vamos a tener neuronas que le van a dar un ritmo y que le van a dar un patrón. Este centro generador de patrones en la médula espinal generalmente va a favorecer, por ejemplo, durante la fase de soporte, que se activen músculos extensores de un lado y que del otro lado se inhiban flexores, ¿sale? Esto va a mantener una coordinación izquierda o derecha. Se sabe hoy en día que estos centros generadores de patrones son específicos para cada extremidad. Entonces vamos a tener un centro de generador de patrones para la pierna derecha, uno para la pierna izquierda, uno para el brazo izquierdo y uno para el brazo derecho. Entonces la marcha no es un reflejo. La marcha es un fenómeno automático que se da de una forma cíclica. ¿Sale? Sin embargo, nosotros vamos a ver que la marcha va a tener un proceso de iniciación específico que se va a dar por el área locomotora mesencefálica. Entonces, el área locomotora mesencefálica, escrita aquí como MLR o región mesencefálica locomotora, va a tener dos grandes núcleos que van a ser los iniciadores de la marcha. Un núcleo cuneiforme que va a recibir neurotransmisión glutamatérgica, va a favorecer sobre todo una marcha de galope o de mayor velocidad. El núcleo pedúnculo pontino lo que va a tener es la capacidad de iniciar una marcha exploradora y va a tener neurotransmisión mediada por glutamato y neurotransmisión mediada por acetilcolina. Vamos a tener también que hay otro núcleo específico que puede iniciar la marcha, que es el núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico es parte de los ganglios basales. Y vamos a ver que el núcleo subtalámico hace una aferencia directa con el hipotálamo lateral y por lo tanto va a favorecer la búsqueda de alimento. Aquí tenemos nosotros nuestra región locomotora mesencefálica, tenemos nuestro núcleo cuneiforme y nuestro núcleo pedúnculo pontino. El núcleo cuneiforme entonces va a favorecer la generación de galope, mientras que el núcleo pedúnculo pontino va a generar la marcha, el trotamiento, pero sobre todo de una búsqueda específica. ¿Sale? Vamos a ver nosotros que para que nosotros evaluemos nuestra marcha, nuestro centro generador de patrones y de ritmos va a generar una red espacio-temporal que va a recibir información propioceptiva y táctil de diferentes estímulos para poder modificar la marcha. Entonces, por ejemplo, la información propioceptiva va a estar dada por los usos musculares, que lo que van a hacer es que van a recabar información sobre la longitud muscular, y el órgano tendinoso de Golgi, que va a recabar información sobre la contracción muscular. Esto va a permitir modificar la temporalidad y la amplitud de la marcha.
Pero también, por ejemplo, vamos a tener estímulos táctiles. Estos estímulos táctiles nos van a informar, por ejemplo, cambios en el terreno u obstáculos que van a requerir que nosotros hagamos ajustes de la marcha. Vamos a ver, por ejemplo, que si un gatito está caminando y se encuentra un obstáculo, va a tener que modificar el patrón de la marcha para poder evitar ese obstáculo. Entonces se ve que la corteza parietal posterior va a generar una memoria inmediata del objeto que permita modificar el centro generador de patrones en la médula espinal, que modifique la capacidad del gatito para estar caminando. Entonces, para que también nosotros podamos caminar, tenemos que mantener una postura. Entonces, el control postural va a estar dado por la formación reticular mesencefálica, que va a tener diferentes vías neurológicas que van a participar en el mantenimiento de la postura durante la marcha. La vía vestíbulo espinal va a favorecer sobre todo la activación de músculos o va a recibir a los estímulos ipsilaterales y nos va a dar información para mantener el soporte. La vía rubroespinal va a recibir información contralateral y va a permitir el mantenimiento de la postura, activando músculos contralaterales a donde los queremos tener. ¿Sale? Finalmente vamos a tener que estas vías van a ser descendentes, es decir, van a partir de centros superiores, por ejemplo, aquí de los núcleos vestibulares, aquí de la formación reticular y aquí del núcleo rojo en la vía rubroespinal. Todas ellas van a provenir directamente de una modulación de la región locomotora mesencefálica. Van a activar específicamente esta formación reticular y van a mandar información descendente hacia el sistema espinal locomotor. Otro centro que va a modificar la marcha va a ser el cerebelo. El cerebelo va a modificar la temporalidad y la intensidad de la marcha. Algo que se sabe es que el cerebelo favorece la coordinación y el acoplamiento de extremidades, de tal manera que cuando se daña el cerebelo, va a ocurrir un fenómeno de alteración de la marcha que se llama ataxia. ¿Sale? La ataxia se caracteriza por un aumento en la base de sustentación, una pérdida de coordinación motora y una disminución en el acoplamiento simultáneo de las extremidades. Vamos a ver que el cerebelo va a mandar vías descendentes, por ejemplo, directamente hacia la médula espinal, al centro generador de patrones, va a haber una vía espinocerebelosa dorsal, ¿sale? Que sobre todo va a modificar a través de estímulos propioceptivos a la marcha. Y vamos a tener una vía espinocerebelosa ventral, que va a activar interneuronas del centro generador de patrones para permitir una mejor coordinación y un refinamiento de la función locomotora, ¿sale? Entonces la marcha, como comentábamos hace un momento, va a tener un papel importante para mantener o va a ser un fenómeno más bien automático, que no va a tener como tal una respuesta refleja. Entonces vamos a ver que van a haber diferentes estructuras que van a modificar esta función de la marcha. Por ejemplo, yo quiero empezar a caminar, necesito actividad de la corteza motora. La actividad de la corteza motora va a planear el movimiento y va a hacer cambios adaptativos a la marcha, modulando directamente a los centros generadores de patrones. Sin embargo, la corteza motora va a recibir información de varios lados, por ejemplo, de la corteza parietal posterior para ver los objetos que van apareciendo en el camino, ¿no? Que nos puede dar información para cambiar la marcha. De la corteza premotora, de los ganglios basales y del cerebelo, todos ellos van a modificar la necesidad de iniciar o de modificar un patrón de marcha. Entonces, a pesar de que la marcha es un fenómeno automático, para iniciarlo requiero yo de actividad voluntaria. Entonces, esta actividad de movimiento voluntario va a depender primariamente de información sensorial, ¿sale? Vamos a ver que la función motora va a estar dada sobre todo a través de diferentes áreas cerebrales que van a favorecer el movimiento. Sabemos que nuestra corteza motora primaria va a tener una caracterización que va a formar un homúnculo motor. Este homúnculo motor va a tener una representación de las áreas que van a favorecer una mayor función motora. Por ejemplo, la mano que requiere un control tan fino en diferentes dedos va a ocupar una gran porción de la corteza motora, ¿sale? Mientras que la cara, que también vamos a querer tener un punto específico tanto para vocalizar como para poder tener otras funciones, va a requerir también una representación cortical importante. El área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, va a tener una representación muy importante y va a tener relación con otras dos áreas, el área premotora y el área motora suplementaria. Estas áreas motoras suplementarias y áreas premotoras van a modular la función de la corteza motora primaria. Entonces, mientras que la corteza motora primaria es la que va a generar el movimiento voluntario, las cortezas suplementarias van a modificar la función
de esos tractos voluntarios. Vamos a ver que directamente del cerebro se van a generar una vía que va a provenir de las neuronas piramidales de la corteza cerebral y por lo tanto se le va a llamar tracto piramidal o tracto córtico espinal. Este tracto córtico espinal va a empezar primero ipsilateral, sin embargo, a la altura de las pirámides en la médula oblongada va a sufrir una decusación importante. Entonces, por ejemplo, una lesión del hemisferio cerebral del lado derecho generalmente va a inducir alteraciones del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque todos los nervios que salen de la médula espinal ya van a tener información motora decusada. Si yo tengo una lesión del lóbulo de la corteza o del telencéfalo, voy a tener lesiones contralaterales. Pero si tengo una lesión posterior a médula oblongada, por ejemplo, una sección medular inferior a la decusación, entonces el sitio de la lesión va a ser ipsilateral, ¿sale? Entonces, el tracto córtico espinal tiene relevancia para un montón de síndromes clínicos. Cuando yo tengo una lesión directa de la motoneurona superior, es decir, directamente de la corteza cerebral o cualquier parte de la vía córtico-espinal previa a la decusación de las pirámides, yo voy a tener algo que se llama síndrome de motoneurona superior. Entonces, en el síndrome de motoneurona superior, generalmente las alteraciones motoras van a ser contralaterales. Vimos que la vía piramidal modula también la función de la motoneurona gamma y de las interneuronas inhibitorias de la médula espinal. Estas tienen un papel importante disminuyendo la magnitud de los reflejos. Entonces, un paciente con daño de la vía corticoespinal va a tener además hiperreflexia y alteraciones motoras. Entonces, la iniciación del movimiento voluntario va a requerir de toda esta información sensorial que vaya entrando. Y finalmente, va a requerir de una actividad específica de la corteza motora primaria para poder mandar información voluntaria que inicie el movimiento y que se module a través de las áreas suplementarias y premotoras que se van a alimentar, por ejemplo, de información somatosensorial para modificar la función motora. Entonces ya vimos que la marcha es un fenómeno automático y que tiene algunas características que pueden ser moduladas por otros sistemas, pero que se comporta bastante como un reflejo. Sin embargo, la postura, vamos a ver que es un fenómeno que requiere aprendizaje implícito y en general requiere una actividad incluso consciente. Entonces, a diferencia de la marcha, que va a ser un fenómeno casi automático, para que nosotros podamos mantener el balance y la postura, vamos a requerir de dos grandes sistemas que estén actuando en equilibrio. Primero, que el equilibrio esté funcionando de manera correcta, es decir, que tengamos una resistencia a la fuerza externa, que en este caso es la gravedad, para mantener la postura del cuerpo. Y segundo, requiere una orientación, es decir, que los segmentos corporales estén alineados y por lo tanto la persona pueda mantener la postura. Vamos a ver que va a haber un montón de estructuras que van a estar involucradas en mantener este soporte antigravitatorio para mantener la postura. Por un lado vamos a tener al cerebelo. El cerebelo va a tener dos grandes papeles. El primero va a ser a través del vestíbulo cerebelo, en el cual va a recibir información directamente de el sistema vestibular para modular la postura en función, por ejemplo, de la aceleración angular, de la posición de la cabeza y de la posición del tronco. El espino cerebelo va a ser una región del cerebelo que va a servir para generar correcciones del balance. Ya habíamos visto aquí atrás a la vía espino-cerebelosa ventral y a la vía espino-cerebelosa dorsal. A través del espino cerebelo vamos a poder mandar vías descendentes que se comuniquen con diversos segmentos de la médula espinal. Entonces, por ejemplo, vamos a poder tener la vía retículo espinal, que va a bajar, por ejemplo, del espino cerebelo, se va a ir a la formación reticular y mande vías descendentes. Entonces, la formación retículo espinal pontina va a activar extensores, mientras que la medular va a favorecer inhibición de flexores, ¿sale? Vamos a tener una vía también vestíbulo espinal, que generalmente va a activar la vía ipsilateral, mientras que la vía rubroespinal, que es del núcleo rojo, va a activar a la vía contralateral, ¿sale? Otra estructura que juega un papel importante en la regulación de la postura va a ser el sistema vestibular. Entonces, el sistema vestibular va a actuar directamente a través de los órganos otolíticos y de los canales semicirculares, sensando el efecto de la gravedad y de la rotación de la cabeza, y estos van a servir como vías para poder mantener la postura. Un sistema vestibular intacto es necesario para mantener la postura, pero también vamos a ver que la corteza visual va a jugar un papel importante. Entonces, la corteza visual nos va a permitir también mantener adecuadamente un equilibrio y una orientación.
Finalmente, los ganglios basales van a jugar un papel importante también en la regulación de la postura. Vamos a ver que sobre todo van a servir para un ajuste postural rápido. Por ejemplo, yo estoy caminando, me tropiezo y que yo pueda mantener de nuevo el balance después de tropezarme y recuperarme rápidamente depende de ganglios basales intactos. Entonces, una lesión en los ganglios basales impide tener este ajuste postural rápido. Por eso los pacientes que tienen Parkinson, que es una alteración en la formación reticular pars compacta de los ganglios basales, presentan algo que se llama inflexibilidad postural. Es decir, no van a poder responder de manera adecuada a cambios posturales rápidos. ¿Sale? Con esto hemos mencionado algunos de los conceptos más importantes que subyacen al control superior de la postura, de la marcha y del movimiento. Pero vamos a ver con más detalle a dos de los grandes reguladores de todos estos fenómenos motores, que son el cerebelo y los ganglios basales. ¿Sale? Entonces, el cerebelo es una de las estructuras más importantes del cerebro. De hecho, a pesar de que solamente corresponde al 10% del volumen del cerebro, contiene más del 50% de las neuronas. Generalmente vemos la importancia del cerebelo en pacientes que tienen daño cerebeloso. El daño cerebeloso puede caracterizarse por dismetría, por ejemplo. El paciente no va a poder llevar a cabo una función dedo-nariz normal porque no va a poder medir adecuadamente la función o la planeación del movimiento para llevar su mano y su dedo directamente de la nariz hasta otro punto. Entonces van a presentar estos movimientos de oscilación anormales. Otra cosa es que van a tener que hacer descomposición del movimiento. Entonces, en lugar solamente de generar flexión del brazo, van a tener que extender el brazo y después moverlo hacia arriba, porque no van a poder planear el movimiento de manera ordenada. Otra cosa es que si quieren hacer movimientos alternantes, como hacer tortillitas, no lo van a poder llevar a cabo. Hacer tortillitas en la clínica se le llama diadococinesia. Los pacientes que tienen daño cerebeloso tienen diadococinesia, desdiadococinesia, perdón. Y además ya habíamos visto que el cerebelo es importante para el mantenimiento de la marcha. Cuando nosotros tenemos ataxia, aumenta el marco de sustentación y se pierde el balance. Entonces, ¿cuáles son las funciones globales del cerebelo, habiendo entendido algunas de las cosas que pasan cuando falla? Vamos a tener coordinación sensor y motor, es decir, recibir información sensorial para modificar el movimiento. Además, el cerebelo va a hacer una predicción del movimiento, es decir, dado que la información sensorial se tarda en llegar y se tarda en servir para modificar el movimiento, el cerebelo anticipa esa información sensorial y hace una predicción del movimiento que generalmente es bastante buena. Otra cosa es que va a mantener propiocepción del movimiento activo. Entonces, mientras que los cordones posteriores, que son evaluados, por ejemplo, con la maniobra de Romberg, el cerebelo va a modificar la propiocepción solamente mientras están los músculos moviéndose activamente. Entonces, por ejemplo, en la maniobra de Romberg, la persona está parada de pie con los ojos cerrados y extiende los brazos. Ahí no está haciendo un movimiento activo. El cerebelo va a modificar la propiocepción solamente mientras el movimiento está ocurriendo. El cerebelo va a favorecer la regulación de la marcha y como habíamos visto en los movimientos oculares, va a jugar un papel importante en mantener movimientos sacádicos y sobre todo movimientos oculares para seguir objetos en movimiento. Un paciente que tiene daño cerebeloso no va a poder seguir los objetos en movimiento, entonces al intentar seguirlos, sus ojos van a presentar sacadas, ¿sale? Finalmente se ha visto que el cerebelo también tiene un papel importante en la generación de la memoria. ¿Cómo es que el cerebelo va a hacer todas estas funciones? Primero, tiene una organización funcional, de tal suerte que el cerebelo se va a dividir en tres grandes segmentos. Un vestíbulo cerebelo que va a participar en el balance y en el control de la mirada. Un espino cerebelo que se va a encargar de regular sobre todo la postura directamente al modular la musculatura del tronco y de las extremidades. Y un cerebro cerebelo que se va a encargar de modificar el aprendizaje motor. ¿Sale? El cerebro, estas diferentes estructuras, el espino, vestíbulo y cerebro cerebelo, van a recibir información de diferentes estímulos. Por ejemplo, el lóbulo flóculo nodular, que es parte del vestíbulo cerebelo, va a recibir información somatosensorial e información del laberinto vestibular para modificar, por ejemplo, la postura a través de los núcleos vestibulares. Por otro lado, el espino cerebelo va a recibir información somatosensorial, información visual, información auditiva e información también vestibular que va a modificar a las vías espinocerebelosas, que por ejemplo van a mandar de manera descendente la vía rubroespinal, la vía vestíbulo espinal y la vía retículo espinal.
Todas esas van a modificar el movimiento. Finalmente, hacia el cerebro cerebelo, que es donde tenemos aquí a nuestro núcleo dentado, va a recibir información de las cortezas motoras de asociación. Va a pasar por el cerebro cerebelo y esto va a después ir hacia el tálamo ventrolateral y va a modificar la actividad de la corteza motora, prefrontora y premotora, ¿sale? Ahora, ¿cómo es que el cerebelo va a poder hacer todas estas funciones? Pues esto se va a dar gracias a su estructura. El cerebelo va a tener una estructura que se va a repetir de acuerdo a las unidades funcionales que vamos a discutir en un momento. Entonces, el cerebelo va a tener tres grandes capas. Una capa de células granulares, donde vamos a encontrar células de Golgi, vamos a encontrar células granulares y vamos a encontrar unas fibras musgosas que van a provenir directamente del olivo inferior. Estas fibras musgosas que van a provenir del olivo inferior van a modular a las células. Perdón, había mencionado que las fibras musgosas provienen de la oliva inferior, pero no. Las que provienen de la oliva inferior son las fibras trepadoras. Las fibras musgosas provienen de la médula espinal. Entonces van a llevar información de la médula espinal directamente hacia el cerebelo y van a actuar en la capa de células granulares que van a dar posteriormente origen a las fibras paralelas. Estas fibras paralelas van a activar y modificar la función de múltiples células de Purkinje, que van a ser las células que van a generar principalmente los efectores de el cerebelo. Esto da origen a la capa de las células de Purkinje y estas células de Purkinje son células grandes que van a producir el neurotransmisor GABA. La función principal de estas células de Purkinje es mandar aferencias GABAérgicas directamente hacia los núcleos cerebelosos profundos, que estos núcleos cerebelosos profundos son los que posteriormente van a mandar fibras hacia las diversas estructuras con las que se comunica el cerebelo. Entonces, las fibras granulares van a dar origen a las fibras paralelas que van a modificar a diferentes células de Purkinje. Mientras que en la capa molecular se van a encontrar algunas interneuronas como las células estrelladas y las células en canasta, pero de manera importante es a donde van a llevar las fibras trepadoras. Una fibra trepadora proveniente de la oliva inferior va a inervar solamente a una neurona de Purkinje, mientras que las fibras paralelas originadas de las células granulares van a inervar a múltiples fibras de Purkinje. Entonces, en la capa molecular vamos a encontrar a estas fibras trepadoras provenientes de la oliva inferior y algunas otras interneuronas que van a modular la función de las neuronas de Purkinje. Entonces, ¿qué es lo que van a estar haciendo estas neuronas de Purkinje? Bueno, las neuronas de Purkinje, como comentaba hace un momento, mandan información directamente hacia los núcleos cerebelosos profundos. Las fibras musgosas provenientes de la médula espinal hacen aferencias directamente hacia las células granulares y estas van a generar estímulos muy pequeños pero muy frecuentes hacia diferentes neuronas de Purkinje, mientras que las fibras trepadoras que vienen de la oliva inferior van a mandar muchísima información directamente hacia una sola neurona de Purkinje, por lo tanto van a tener mucha mayor especificidad, ¿sale? Entonces, los núcleos cerebelosos van a ser modulados directamente por esta función de las neuronas de Purkinje, por lo que las eferencias, perdón, que se obtengan directamente del cerebelo van a ser en su mayoría eferencias GABAérgicas que van a modular a las neuronas cerebelosas profundas, ¿sale? El cerebelo va a jugar también un papel muy importante en el aprendizaje motor. Esto se va a dar sobre todo en el cerebro cerebelo. Vamos a ver que diferentes estímulos, por ejemplo, aquellos que se obtengan directamente de estímulos auditivos, que pueden llevarse directamente a través de las fibras musgosas o estímulos visuales que se pueden llevar a través del olivo inferior, van a modificar la función del cerebelo y esto, por ejemplo, puede llevar a una adaptación. Imagínense que están en una superficie que está girando muy rápido. Ustedes eventualmente van a aprender a no girar con la plataforma. El que se va a encargar de hacer eso va a ser el cerebelo. Entonces, el cerebelo va a llevar a cabo un aprendizaje motor bastante importante. Ahora, otra estructura que también va a regular la función motora van a ser los ganglios basales. Los ganglios basales van a tener como el principal exponente de los ganglios basales a el estriado. El estriado va a tener dos componentes importantes, el núcleo caudado y el putamen, ¿sale? Y vamos a ver que va a haber otras estructuras que van a estar involucradas directamente con la función de nuestros ganglios basales. Entonces, el ganglio basal va a tener al estriado como la vía de entrada y de ahí vamos a tener dos grandes vías neurológicas que van a participar en la regulación del movimiento. Una vía directa que va a llevar al estriado a través de sus receptores de tipo T1 a modificar la función del globo pálido interno y de la sustancia nigra pars reticulata.
Entonces, esta vía del estriado que activa los receptores de uno va a llevar a una proteína acoplada GS. Entonces, cuando D1 se activa, va a favorecer la activación del globo pálido interno y de la sustancia negra parreticulata. Ahora, estos dos núcleos de los ganglios de la base van a producir información GABAérgica, ¿sale? Entonces, la activación del estriado directa hacia el globo pálido interno va a favorecer sobre todo la activación de una vía GABAérgica que va a filtrar estímulos. Una de las principales cosas que hacen los ganglios basales es hacer un filtro selectivo de información. Esta información puede ser motora, puede ser afectiva, puede ser cognitiva. De hecho, se ha visto que a través del estriado va a pasar toda la información que tiene que ver con el sistema límbico, con la función asociativa, con la función sensorial y con la función motora, de tal suerte que los ganglios basales van a servir para llevar a cabo un filtro selectivo de información. Entonces, en la vía directa, el estriado favorece una activación de estas estructuras inhibitorias, que son el globo pálido interno y la sustancia negra reticulata. Pero va a haber una vía indirecta. En la vía indirecta, nosotros vamos a tener que normalmente este globo pálido externo va a estar inhibiendo al núcleo subtalámico. Entonces, ¿qué pasa cuando el estriado activa al núcleo D2? D2 genera una proteína G inhibitoria. Entonces, esta proteína G inhibitoria inhibe al globo pálido externo, que estaba inhibiendo al núcleo subtalámico. Entonces, si yo inhibo al inhibidor, voy a activar al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es el único núcleo de los ganglios de la base que utiliza neurotransmisores activadores. En este caso, utiliza a, a un neurotransmisor que se llama glutamato. Entonces, la activación del núcleo subtalámico por inhibición del globo pálido externo activa a este globo pálido interno, sustancia negra parreticulata, y por lo tanto manda una activación inhibitoria, ¿sale? Además de estos, vamos a tener una vía dopaminérgica en todos estos núcleos de los ganglios de la base. Estos van a estar dados por la sustancia nigra pars compacta. Esta sustancia nigra pars compacta va a mandar dopamina que va a modular al estriado, ¿sale? Entonces, dependiendo cuál sea el receptor que esté en el estriado, la dopamina puede tener diferentes efectos. Por ejemplo, si nosotros mandamos dopamina y lo que hay es un receptor de 1, se va a favorecer activación del estriado. Si yo mando dopamina y predomina un receptor de 2, se va a dar inhibición del estriado. Entonces, la sustancia negra va a modular la función directa del estriado. Y como los ganglios de la base van a decidir qué estímulos sí pasan y qué estímulos no pasan, van a jugar un papel muy importante cuando se dañan. Entonces, por ejemplo, como el estriado es el que modula los filtros selectivos hacia abajo, cuando se daña, se presentan enfermedades que se caracterizan por una pérdida de esta inhibición motora. Entonces, en Huntington, nosotros vamos a tener movimientos motores muy violentos, por ejemplo, la corea de Huntington. También vamos a tener alteraciones afectivas muy importantes que se pueden manifestar como síntomas neuropsiquiátricos e incluso podemos presentar demencia, ¿sale? Todo esto se va a dar por una alteración en el núcleo estriado. La enfermedad de Parkinson, por otro lado, se da por un daño de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta. Entonces, como la enfermedad de Parkinson se da por un daño en esto, vamos a ver que normalmente esta sustancia negra pars compacta va a favorecer una inhibición del estriado, ¿sale? Recordemos que el estriado sobre todo va a favorecer inhibición de ciertos elementos. Pero en otros casos, la sustancia negra pars compacta va a activar al estriado, favoreciendo por lo tanto mayor inhibición. Entonces, la pérdida de neuronas dopaminérgicas va a ocasionar eventualmente una mayor actividad del estriado, porque no va a haber quien lo module. Entonces, como está muy activo el estriado, vamos a perder la capacidad para iniciar movimientos espontáneos y se va a hacer mucho más difícil iniciar el movimiento. Entonces, en Parkinson hay algo que se llama asinesia, que es dificultad para iniciar el movimiento. Hay bradicinesia, que se caracteriza por movimiento más lento. Hay rigidez porque hay una sobreactivación de los ganglios de la base debido a que la sustancia negra no va a estar inhibiendo esta función. Por lo tanto, como están sobreactivados los ganglios de la base, se dificulta la iniciación del movimiento porque todo se filtra. Entonces hay bradicinesia, rigidez, asinesia, pero además va a haber un temblor en reposo, ¿sale? Porque en ciertas instancias la sustancia negra también favorecía la inhibición del estriado, ¿sale? Entonces esto puede favorecer que algunos movimientos que estaban inhibidos, como los temblores, se sigan presentando, ¿sale?
Una cosa importante que va a hacer además los ganglios basales es que van a favorecer filtros selectivos basados en recompensa. Entonces va a dejar pasar algunos estímulos activando el sistema de recompensa que va a tener que ver con la vía mesolímbica cortical que vamos a estudiar en un momento. Entonces, mientras que el cerebelo participa en la coordinación sensorimotora y sobre todo en la percepción durante el movimiento activo, los ganglios basales favorecen un filtro de diferentes actividades que permita priorizar cuáles son las actividades sobre las que se quiere dar importancia para la función motora. ¿Sale? Con esto terminamos la evaluación de nuestro sistema motor y vamos a pasar ahora a estudiar otro sistema neurobiológico que juega un papel muy importante en la regulación inconsciente de diversas funciones viscerales. Este es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es uno de los sistemas que más nos van a permitir entender la función biológica en general, porque mantiene las funciones de la vida. El sistema nervioso autónomo se va a dividir, grosso modo, en tres grandes sistemas. Un sistema nervioso simpático, un sistema nervioso parasimpático y un sistema nervioso entérico. Entonces, este sistema nervioso autónomo se va a encargar de la función visceral, mientras que el sistema nervioso somático, que es el que hemos estudiado hasta ahorita, se encarga sobre todo de la regulación sensorial y motora. Entonces, el autónomo no requiere función consciente. Vamos a tener función simpática, función parasimpática y el sistema nervioso entérico va a estar funcionando. ¿Cuál es la arquitectura global del sistema nervioso autónomo? Vamos a tener que en el sistema nervioso central se van a encontrar las neuronas preganglionares, ¿sale? Todas las sinapsis de las neuronas preganglionares, independientemente de que sean del sistema nervioso simpático o parasimpático, van a usar como neurotransmisora la acetilcolina. Entonces, la neurona simpática va a mandar acetilcolina hacia la neurona posganglionar simpática. La neurona parasimpática preganglionar va a mandar acetilcolina para activar a la neurona postganglionar. Ahora, la neurona postganglionar es la que sí va a hacer una diferencia. En el caso del sistema nervioso simpático, la neurona postganglionar va a liberar ya sea epinefrina o norepinefrina, mientras que la neurona postganglionar parasimpática va a liberar acetilcolina. Vamos a ver también que el sistema nervioso autónomo va a tener subdivisiones que van a ser sobre todo anatómicas. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo en su división simpática va a ser toracolumbar. Entonces, vamos a ver que va a tener en la porción toracolumbar un asta lateral de la médula espinal. Este asta lateral de la médula espinal va a mandar información simpática que se va a ir directamente hacia la cadena toracolumbar simpática. Esta cadena toracolumbar simpática va a recibir información del asta lateral y por lo tanto va a mandar información simpática. Por el contrario, la información parasimpática proviene de una porción cráneo-sacra, ¿sale? Déjenme ver dónde quedó el dibujito. Aquí lo tenemos. Entonces, la porción craneal del sistema parasimpático generalmente proviene de núcleos que están directamente relacionados con los pares craneales y esto se va a encontrar en el tallo cerebral, por eso esa es la porción craneal. Entonces, el sistema nervioso parasimpático va a valerse de núcleos como el núcleo oculomotor accesorio, que es el núcleo de Dinger-Westphal. Este va a mandar información parasimpática hacia el músculo constrictor del iris y va a ocasionar miosis, ¿sale? Los núcleos salivales que vienen del facial y del glosofaringio van a favorecer la producción de saliva, mientras que los núcleos dorsales motores del vago y el núcleo ambiguo van a mandar información visceral, ¿sale? Vamos a ver que en general el sistema nervioso parasimpático va a ser en su mayoría efectos directamente opuestos al sistema nervioso parasimpático. Sin embargo, esto tiene mucho que ver con la función de sus receptores. Entonces, vamos a ver que nuestro sistema nervioso simpático va a tener diferentes tipos de receptores para adrenalina y para noradrenalina. Lo mismo vamos a observar con el parasimpático. Entonces, el parasimpático tiene dos grandes tipos de receptores. Receptores que van a ser iónicos, que se van a llamar receptores nicotínicos, y receptores metabotrópicos, que van a ser receptores muscarínicos, ¿sale? Entonces, vamos a ver, grosso modo, cuáles son las propiedades de la división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Entonces, la división preganglionar del sistema nervioso simpático se va a encontrar en la columna celular intermedio lateral, en la médula espinal, en los segmentos T1 a L3. Van a ser fibras mielinizadas, ¿sale? Estas fibras preganglionares van a liberar acetilcolina,
que va a actuar en receptores nicotínicos y va a activar a neuronas simpáticas postganglionares. Las neuronas simpáticas postganglionares se encuentran en ganglios prevertebrales y paravertebrales que van a dar origen a fibras no mielinizadas, que también se conocen como fibras blancas. Estas neuronas simpáticas postganglionares ya van a liberar noradrenalina, ¿sale? Y por lo tanto van a utilizar receptores adrenérgicos. La neurona parasimpática preganglionar se va a encontrar ya sea en el tronco encefálico, que es la porción craneal, o en la médula espinal sacra, que se encuentra entre S2 y S4. Estas, al igual que la neurona simpática preganglionar, van a usar acetilcolina, que va a activar a través de un receptor nicotínico a la neurona parasimpática postganglionar. Las fibras parasimpáticas van a tener fibras postganglionares mucho más cortas, y esto es porque los ganglios se encuentran ya en el órgano diana o muy cerquita, ¿sale? En este caso se van a activar receptores muscarínicos que van a ser los que van a predominar para la respuesta del sistema nervioso autónomo en su división parasimpática. Entonces, ¿qué tipos de receptores son los que vamos a observar? Vamos a tener los receptores nicotínicos de acetilcolina, que van a ser receptores iónicos que van a aumentar corrientes iónicas cuando se activan. Y vamos a tener receptores muscarínicos que los podemos agrupar en dos tipos. Los receptores impares, o sea, 1, 3 y 5, van a estar acoplados a una proteína G-alfa-Q. G-alfa-Q aumenta la actividad de fosfolipasa C, que va a aumentar inositol trifosfato y diacilglicerol. Inositol trifosfato aumenta el calcio intracelular y diacilglicerol aumenta la actividad de PKC, ¿sale? Los receptores muscarínicos pares van a actuar a través de receptores alfa o G-alfa inhibitorios. G-alfa inhibitorios disminuye la actividad de adenilato ciclasa y por lo tanto disminuye la concentración de AMP cíclico. Entonces vamos a ver que los receptores de tipo G-alfa-Q van a activar a PKC y van a aumentar la concentración de calcio intracelular y van a ser M1, M3 y M5. Mientras que los otros receptores muscarínicos van a ser M2 y M4 y estos van a estar acoplados a proteínas G inhibitorias que van a disminuir la actividad de adenilato ciclasa, van a disminuir el AMP cíclico y van a disminuir a pKa, ¿sale? El sistema nervioso simpático, que va a liberar adrenalina y noradrenalina, va a activar dos familias de receptores, los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores alfa van a preferencialmente recibir información de noradrenalina. La noradrenalina se produce exclusivamente en el sistema nervioso central, mientras que la adrenalina se produce exclusivamente en la médula suprarrenal, que se encuentra directamente en la glándula suprarrenal en el polo superior de los riñones. Receptores alfa hay de dos tipos. Los alfa 1 van a estar acoplados a proteína GQ, mientras que los alfa 2 van a estar acoplados a proteína GI. Los receptores alfa 1 adrenérgicos sobre todo se van a encontrar en los vasos sanguíneos y cuando se activan van a causar vasoconstricción. Los receptores alfa-2 adrenérgicos se van a encontrar sobre todo en la terminal presináptica y como son inhibitorios, cuando se activan los receptores adrenérgicos de la terminal presináptica, se va a disminuir la liberación de neurotransmisor. Los receptores beta, todos van a estar acoplados a proteína G-alfa-S. El receptor adrenérgico B1 se va a encontrar en el corazón y es el que va a hacer que el corazón lata más rápido y más fuerte. A eso se le llama inotropismo positivo, que es una mayor contractilidad cardíaca, y cronotropismo positivo, que es que el corazón late más rápido, ¿sale? Los receptores beta 2 adrenérgicos se expresan sobre todo en el músculo lisobronquial y van a favorecer broncodilatación. Los receptores beta 3 adrenérgicos se encuentran en tejido adiposo pardo y van a inducir lipólisis y termogénesis cuando se empiezan a activar. Vamos a ver que de forma clásica, el sistema nervioso simpático y parasimpático va a hacer cosas que van a ser opuestas. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático causa midriasis, que es la dilatación de la pupila, mientras que el sistema nervioso parasimpático causa miosis, que es la contracción de la pupila. El sistema nervioso simpático y parasimpático ambos estimulan la salivación, sin embargo, el parasimpático, perdón, favorece una mayor producción de saliva. Además, el parasimpático va a favorecer producción de lágrimas. En el caso del sistema nervioso simpático, se va a favorecer la modulación del tono de los vasos sanguíneos, ocasiona vasoconstricción, mientras que el sistema nervioso parasimpático puede causar vasodilatación. En el caso de los pulmones, el sistema nervioso simpático relaja la vía respiratoria,
mientras que el sistema nervioso parasimpático constriñe la vía respiratoria. En el caso del corazón, el sistema nervioso simpático acelera y fortalece el latido cardíaco, cronotropismo e inotropismo positivo, mientras que la división parasimpática hace más lento el latido cardíaco y por lo tanto también puede ocasionar una menor frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático también va a causar piloerección y va a estimular la secreción de las glándulas sudoríparas causando sudoración. El sistema nervioso simpático inhibe la digestión, mientras que el parasimpático estimula la digestión. El sistema nervioso simpático disminuye la liberación de bilis, mientras que el sistema nervioso parasimpático estimula la producción de bilis. El sistema nervioso simpático va a estimular la producción hepática de glucosa y por lo tanto va a jugar un papel importante en la gluconeogénesis. Además, va a favorecer la liberación de adrenalina directamente de la médula suprarrenal, de la glándula suprarrenal. ¿Sale? A nivel de los aparatos gastrointestinales y urinarios, la vía simpática inhibe la función gastrointestinal, mientras que la parasimpática la estimula. La vía simpática relaja la vejiga urinaria, mientras que la parasimpática la contrae. Por el contrario, la vía simpática contrae el esfínter urinario inhibiendo la micción, mientras que la vía parasimpática relaja el esfínter urinario favoreciendo la micción. En el caso de los genitales, para los genitales masculinos, el sistema parasimpático causa erección del pene, mientras que el sistema simpático causa la eyaculación. En el caso del aparato reproductor femenino, para las mujeres, el sistema parasimpático induce ingurgitación genital y secreciones genitales, mientras que en el caso del simpático, perdón, favorece contracción del músculo liso durante el orgasmo y durante diferentes fases menstruales. ¿Sale? Finalmente, vamos a ver que un principal regulador de la función del sistema nervioso autónomo va a ser el hipotálamo. El hipotálamo va a tener diversas funciones. En general se le han identificado 6. Por ejemplo, puede iniciar la respuesta de lucha-huida a través de la función del miedo. ¿Sale? Entonces, diferentes estímulos van a activar, por ejemplo, la función autonómica. El miedo, una crisis de pánico, el estrés emocional, privación de sueño, estrés crónico, todo ello puede activar al sistema nervioso autónomo. Ahora el cerebelo se va a encargar el hipotálamo se va a encargar de 6 grandes funciones biológicas. El hipotálamo va a regular la presión arterial y la composición de electrolitos. Esto lo van a hacer sobre todo en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que va a liberar vasopresina, que también se conoce como hormona antidiurética. Van a ver en el bloque de nefro que se juega un papel muy importante en la regulación del balance de agua. El hipotálamo también regula el metabolismo energético. Esto lo hace sobre todo a través de modular la conducta de ingesta y la conducta de saciedad. Esto lo hace sobre todo en el núcleo arcuato y en el núcleo paraventricular. También el hipotálamo modula la función reproductiva y también la tendencia de favorecer la crianza. Esto lo hacen sobre todo el núcleo preóptico, el núcleo ventromedial y los núcleos premamilares del hipotálamo. Además, el hipotálamo regula la temperatura corporal directamente modificando la tasa metabólica basal. Esto lo hace a través de la vía preóptica. También el hipotálamo va a modificar el sistema de defensa. Esto lo hace a través de diferentes núcleos y también en relación directa con la amígdala. Entonces puede iniciar un sistema defensivo que origina una respuesta de estrés de huida. Y finalmente vamos a ver que el hipotálamo regula los ciclos de sueño-vigilia. Esto lo hace a través del establecimiento de relojes circadianos que se van a integrar en el núcleo supraquiasmático. Entonces el hipotálamo va a poder regular los ciclos de sueño y vigilia. ¿Sale? Esto lo van a hacer sobre todo a través del núcleo supraquiasmático, pero también puede regular la tasa a la cual una persona está despierta. Eso se va a regular a través del área hipotalámica lateral y de los núcleos tuberomamilares. ¿Sale? Un núcleo importante que hay que conocer del hipotálamo es el órgano vasculoso de la lámina terminal. Este órgano vasculoso de la lámina terminal va a hacer interacciones directas con algunos núcleos supraópticos y paraventriculares que van a liberar vasopresina. Esto va a favorecer el estímulo de la sed y también va a favorecer la regulación hidroelectrolítica.
Con esto hemos cubierto los conceptos más importantes del sistema nervioso autónomo y del hipotálamo y vamos a platicar ahora de la neurobiología de las emociones. Entonces, en general, hay varias cosas que hay que entender de las emociones. De manera global, hay que saber que hay una diferencia importante entre emociones y sentimientos. Entonces, las emociones son las respuestas que se dan ante un estímulo, mientras que los sentimientos son la integración cognitiva de las emociones. Entonces, una emoción puede ser, por ejemplo, la respuesta de miedo, toda la respuesta fisiológica que implica el miedo, incluyendo la activación del sistema nervioso autónomo. Mientras que decir, "Oh, esto me da miedo y me hace sentir mal", es una integración cognitiva, ¿sale? Vamos a ver que hay diferentes estructuras neurológicas que van a estar involucradas en el reconocimiento de las emociones, sobre todo aquellas que están involucradas con el sistema límbico. Hoy en día sabemos que en el sistema límbico, déjenme hacer esto un poquito más grande, vamos a encontrar nosotros diversas estructuras que van a participar en el reconocimiento de las emociones. El área cortical de la corteza cerebral que va a permitir la integración del reconocimiento de emociones es la corteza cingulata, ¿sale? Otras estructuras que también van a estar involucradas en la regulación de los sistemas emocionales va a ser la amígdala, en menor medida el hipocampo, que vamos a ver que juega un papel importante también en la memoria, y también algunas otras estructuras como el tracto mamilotalámico y el fórnix. Ha habido diversas teorías que han establecido la forma en que los humanos procesamos las emociones. Grosso modo se han encontrado tres cosas. Primero, hay un estímulo que causa una respuesta emocional y vamos a tener diferentes estructuras que van a dar respuesta a esta estructura emocional. Primero, vamos a tener una respuesta motora ante las emociones. Por ejemplo, si algo causa mucho miedo, nos agazapamos. Esa reacción de agazapamiento está dado directamente a través de la función somática. También vamos a tener una respuesta autonómica. Esta respuesta autonómica, por ejemplo, puede ser un aumento en la presión arterial si nos da miedo, ¿sale? También va a haber una respuesta endocrina, por ejemplo, va a haber una liberación de cortisol asociada también a la respuesta de miedo. ¿Cómo es que se van a dar la integración de las emociones? Uno de los más aceptados hoy en día es el circuito de Papez. Entonces tenemos un estímulo emocional. Del tálamo vamos a recibir dos grandes aferencias, una que se va a ir directa al hipotálamo y va a permitir integrar las respuestas del sistema nervioso autónomo. Otro va a subir hacia la corteza sensorial. De la corteza sensorial se va a ir al sistema límbico directamente a través de la corteza cingulata. Y una parte se va a ir al hipocampo. El hipocampo va a favorecer la integración de la memoria, que va a llevar a darle, por ejemplo, el peso a la memoria que estamos viendo, pero posteriormente vamos a tener también que pasando por el hipotálamo puede subir a través del tálamo hacia la corteza cingulata. Entonces, es en el sistema límbico donde vamos a tener nosotros la integración de las principales emociones. Ahora, una de las estructuras del sistema límbico que más ha permitido el estudio de las emociones es la amígdala, sobre todo con la respuesta de miedo. Aquí tenemos un ejemplo de una respuesta condicionada. Aquí ponemos un estímulo sonoro y la ratita recibe una descarga eléctrica cuando escucha el estímulo sonoro. Entonces, esto causa algo que se llama condicionamiento clásico. En el condicionamiento clásico, la ratita va a recibir el choque eléctrico cada que escuche el sonido. Entonces, después prendes el sonido y la ratita se va a espantar porque va a pensar que va a recibir una carga eléctrica. Ahora, ¿quién es el que está haciendo esto? Primero, va a entrar a través del estímulo condicionado, que es el sonido, va a entrar a través del tálamo auditivo, mientras que la sensación de shock va a entrar a través del tálamo somatosensorial y se van a integrar en el núcleo lateral de la amígdala. Este núcleo lateral de la amígdala es el que va a integrar los estímulos condicionantes y va a favorecer el aprendizaje del miedo. Posteriormente, el núcleo lateral de la amígdala va a mandar una aferencia hacia el núcleo central y el núcleo central es el que va a dar, por ejemplo, la respuesta de agazapamiento, la activación del sistema nervioso autónomo y la liberación de hormonas, ¿sale? Entonces, este núcleo lateral de la amígdala es el que va a permitir la integración de las primeras respuestas, ¿sale? Vamos a ver también que existen diferentes vías neurológicas que están involucradas en el reconocimiento de las emociones. Por ejemplo, cuando vemos a una persona sonreír, vamos a tener dos grandes fuentes neurológicas que van a estar activadas. Primero, la corteza occipital, sobre todo la corteza visual y la corteza temporal, van a reconocer un objeto. Esta es una cara, ¿sale? Y además vamos a tener un sistema de detección de rostros. Este sistema de detección de rostros se llama prosopagnosia.
La prosopagnosia es la capacidad de identificar un rostro. Esto va a estar dado por el colículo superior, el elemento pulvinar y la amígdala. ¿Sale? Estos posteriormente van a integrar diferentes cosas. Entonces, si queremos solamente identificar la cara, va a ser el giro fusiforme y el giro occipital inferior. Si queremos reconocer la expresión, van a entrar elementos del sistema límbico, como la amígdala, la corteza orbitofrontal y la corteza sensorimotora que está involucrada en la respuesta de empatía. Vamos a ver que la amígdala también es muy importante para poder identificar el miedo en otras personas. Si nosotros tenemos una amígdala dañada, no vamos a tener una capacidad de reconocer adecuadamente el miedo en otras personas, ¿sale? También en el sistema límbico va a participar de manera importante un sistema que va a ser el sistema del lóbulo frontal. El sistema del lóbulo frontal va a ser importante para poder detectar la capacidad de ver emociones sociales. Entonces aquí se presenta el caso clásico de Phineas Gage. Phineas Gage es un trabajador minero que sufre un accidente, una explosión dispara directamente una vía del tren que atraviesa el piso inferior de la órbita y le daña todo el lóbulo frontal. Entonces aquí podemos ver que la vía del tren daña directamente al lóbulo frontal. Phineas Gage no muere. Phineas Gage pierde la función de la corteza prefrontal ventromedial y ocasiona algo que se llama un síndrome frontotemporal. Al perder la capacidad de mantener la función normal del lóbulo frontal, va a tener algo que se llama desinhibición social. Entonces, Phineas Gage no es capaz de detectar emociones sociales, detectar ligeras pistas que indican cómo se sienten las personas y qué cosas son apropiadas en cuál contexto. Entonces, esto nos enseñó que la corteza prefrontal ventromedial nos ayuda a percibir emociones que son socialmente aceptables y comportamientos que son socialmente aceptables también. ¿Sale? Ahora, dentro de las emociones que se viven, existe una emoción que es muy interesante y ha sido muy estudiada, y esta es el sistema de motivación. ¿Sale? Por ejemplo, que ustedes decidan estudiar el video del día de hoy para ver un repaso de neurofisiología, tiene que ver con una motivación orientada a una meta específica que ustedes tienen. Hay tres grandes decisiones que nosotros podemos tomar en el sistema de motivación. Primero puede ser una motivación que nos dé una recompensa inmediata, que generalmente es placer. La estructura que va a mediar esta respuesta dada por placer va a ser el núcleo accumbens. Este núcleo accumbens es un núcleo dopaminérgico que ahorita vamos a estudiar con más detalle. Vamos a tener, por ejemplo, que a lo mejor no voy a priorizar el placer porque hay algo que me deja más valor. Entonces, a lo mejor yo quiero algo que sepa a chocolate porque eso me causa placer, pero prefiero un pastel por sobre un helado. Ahí yo le estoy dando valor a ciertas cosas. Asignar valor a algo que nos genera una recompensa requiere de la corteza orbitofrontal, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa cuando no recibo placer inmediato? Por ejemplo, estudiar medicina es una meta a muy largo plazo que te va a causar mucho disconfort, pero que últimamente es algo que tú quieres, ¿no? Quieres estudiar medicina, entonces es una meta a muy largo plazo. Ahí, como no necesariamente recibes una recompensa inmediata, es un sistema de motivación más complejo y requiere, por ejemplo, de la corteza prefrontal dorso-lateral. Todo este sistema que involucra ya sea la búsqueda de placer inmediato, la asignación de valor de qué prefiero hacer y el comportamiento dirigido a metas, va a integrarse en un sistema que se llama sistema de motivación-recompensa. El principal neurotransmisor que participa en el sistema de motivación-recompensa es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos indica la probabilidad anticipatoria de generar una recompensa o placer, ¿sale? Y va a tener inicio en un área específica que va a ser el área tegmental ventral. Entonces, el área tegmental ventral se va a comunicar a través de diferentes vías. Va a haber una vía, déjenme ver si puedo hacer un poquito más grande esto. Entonces, va a haber una vía directa que va a ir del área tegmental ventral directamente hacia el núcleo accumbens. A esta vía se le va a llamar vía mesolímbica. Entonces, se le llama mesolímbica porque pasa directamente a través del sistema límbico, toca la amígdala, pasa también por el hipocampo, ¿sale? Entonces, esto manda dopamina directamente a la amígdala, al núcleo accumbens y al hipocampo. Esto se le llama vía mesolímbica. Pero también vamos a tener una vía que va a ir directamente a la corteza prefrontal medial. A esta se le llama vía mesolímbica cortical, ¿sale? Entonces, el área tegmental ventral va a ser la que va a iniciar la respuesta dopaminérgica. El hipocampo, por ejemplo, que es un centro importante de la memoria, va a favorecer el
reforzamiento de conductas que busquen placer, por ejemplo. El núcleo accumbens va a ser una vía de relevo que después va a poder ser modulada, por ejemplo, por la corteza prefrontal. Por ejemplo, si yo no quiero buscar placer inmediato, mi corteza prefrontal dorsolateral va a mandar información para decir, pero me mantengo motivado porque lo que quiero es tener una meta a largo plazo, ¿sale? Entonces, esta vía mesolímbica de dopamina va a mandar información del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens y vamos a tener una vía dopaminérgica mesocortical que se va a ir directamente hacia la corteza prefrontal, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas áreas? El objetivo de estas áreas es regular la motivación en función de la recompensa. Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, en estos modelos animales, que si yo pongo un electrodo que estimule directamente al área tegmental ventral, el ratoncito va a seguir pisando esta palanquita que le va a activar el núcleo accumbens, que le va a activar el área tegmental ventral porque recibe placer inmediato. Entonces se ha identificado que estas vías mesolímbica cortical y la vía directa, la vía, perdón, mesolímbica y la vía mesocortical van a estar involucradas en la fisiopatología de las adicciones, ¿sale? Entonces se ha visto sobre todo que el sistema límbico y sobre todo la vía de motivación-recompensa va a estar directamente involucrada con la generación de adicciones. De hecho, la mayoría de las drogas adictivas, independientemente, por ejemplo, de que los opioides, el cannabis, la nicotina, el alcohol, tengan diferentes mecanismos de acción, todas activan la vía mesolímbica cortical. La activación de la vía mesolímbica cortical, por lo tanto, es necesario para la generación de comportamientos adictivos. Con esto cubrimos los conceptos más importantes de la neurobiología de las emociones y de las adicciones y vamos a pasar ahora a estudiar algunos de los conceptos relacionados con la fisiología del sueño. ¿Sale? El sueño es uno de los procesos neurobiológicos peor entendidos. A pesar de que vamos a pasar aproximadamente un tercio de nuestra vida, que si vivimos entre 75 y 80 años son más o menos 25 años, no entendemos del todo por qué el sueño tiene un papel tan importante. En el sueño tenemos una pérdida de conciencia reversible. Generalmente el sueño va a ocurrir en ciclos de 90 minutos y vamos a dormir aproximadamente entre 4 y 5 ciclos durante una noche. El sueño va a tener dos grandes variaciones. Un sueño que va a ser el sueño no REM. El sueño no REM va a tener tres fases, la fase N1, que es la más superficial, y la fase N2 y N3, que son las más profundas. A la fase N3 también se le va a conocer como sueño de ondas lentas. Vamos a tener también otra fase, que es una fase que se parece mucho a la fase de despierto, que es la fase de movimientos oculares rápidos, ¿sale? Esta fase de movimientos oculares rápidos o sueño REM es la fase donde vamos a integrar con mejor capacidad el sueño. ¿Qué pasa durante el sueño? En el sueño disminuye el tono muscular, disminuye la conciencia y en general disminuyen los movimientos oculares, excepto en el sueño REM. Entonces, para poder hacer una evaluación del sueño, generalmente se va a hacer un electroencefalograma, un electromiograma y un electroculograma. La realización simultánea de todos estos estudios electrofisiológicos se llama polisomnograma, ¿sale? Entonces, aquí tenemos diferentes reacciones que se van a observar durante, déjenme hacer más pequeñito esto y ponerlo en 200, listo. Entonces vamos aquí a observar diferentes reacciones que se dan en diferentes fases del sueño. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que conforme vamos yendo a fases más profundas, la frecuencia de los movimientos oculares se va a volver cada vez más pequeñita, ¿sale? La actividad eléctrica durante la fase despierta también se va a ir volviendo más lenta, hasta que en la fase de sueño 2 empiezan a aparecer espigas y complejos K. Y finalmente en el sueño REM van a aparecer unas espigas que se llaman espigas occipito-pontogeniculadas. Las espigas occipito-pontogeniculadas son características de las fases de sueño REM, ¿sale? Vamos a ver nosotros que a nivel de la actividad eléctrica cerebral nosotros vamos a tener distintos ritmos que se van a observar en el electroencefalograma. Cuando estamos despiertos poniendo atención, como ustedes con este video, estamos en ritmo gamma. ¿Sale? Un ritmo gamma son más de 30 Hz. Posteriormente, cuando estamos alerta, pero no necesariamente poniendo toda la atención, vamos a estar en un ritmo beta. El ritmo beta, como pueden ver, tiene una frecuencia mucho más baja, que va entre 13 y 30 Hz. Cuando estamos despiertos, pero cerramos los ojos o nos empezamos a relajar, se va a presentar este ritmo alfa. Este ritmo alfa es característico y es oscilatorio. Entonces, siempre que cerramos los ojos, se presenta este ritmo alfa, que se presenta entre 8 y 12 Hz.
Cuando nos cansamos y a lo mejor tenemos una fase superficial del sueño, una fase N1, vamos a presentar ritmos teta. Estos ritmos teta se observan entre 4 y 7 Hz. Y finalmente, cuando ya estamos dormidos, sobre todo en la fase N2 y N3, vamos a observar estas ondas delta, que va a ser las ondas cerebrales que van a tener una muchísimo mayor lentitud y por lo tanto se le llama de ondas lentas, ¿sale? Vamos a ver que el cerebro va a tener diferentes funciones, ya sea dependiendo si lo que quiere es estar alerta o si lo que quiere es mantener el sueño. Para estar alerta, lo que se hace es tener un sistema activador ascendente. Tradicionalmente este se le llamaba sistema reticular activador ascendente, porque no necesariamente se entendía en qué parte estaba y se creía que estaba en la formación reticular. Hoy en día ya tenemos mayor claridad de cuáles son las estructuras neurológicas que inducen el estado de alerta. Los dos principales neurotransmisores que inducen alerta son glutamato y acetilcolina, mientras los que generalmente van a inducir disminución del estado de alerta va a ser GABA, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las estructuras esenciales del sistema activador ascendente? El núcleo pedúnculo pontino, el núcleo parabraquial, el núcleo supramamilar y el prosencéfalo basal. Estas cuatro estructuras, si yo daño cualquiera de ellas, van a causar un coma irreversible. Ahora, existen otras estructuras que van a inducir el estado de alerta, pero que no necesariamente, si se dañan, van a causar coma. Aquí se encuentra el núcleo tegmental látero-dorsal, el locus ceruleus, el núcleo del Raphe y los núcleos tuberomamilares. Aquí particularmente entra, por ejemplo, la histamina. La histamina puede activar el sistema activador ascendente, pero no es indispensable para mantener el estado de alerta. Sin embargo, cuando le damos a un paciente un antihistamínico, sobre todo un bloqueador de los receptores H1 que se encuentran en el cerebro, va a tener somnolencia, ¿sale? Lo cual se debe a que la histamina es esencial para iniciar la alerta, aunque no necesariamente para mantenerlos. La serotonina y la norepinefrina, que provienen de los núcleos del Raphe y del núcleo del locus ceruleus respectivamente, también pueden modular el estado de despierto, pero no son indispensables para mantenerse totalmente despiertos. Ahora, a diferencia del sistema activador ascendente, los sistemas que causan sueño son muchísimo más específicos. Entonces, aquí van a entrar, por ejemplo, el núcleo preóptico. Estos núcleos preópticos va a tener un núcleo preóptico mediano y un núcleo preóptico ventrolateral. Este núcleo preóptico va a liberar GABA y va a liberar galanina y va a inhibir directamente a muchos de los sitios que están involucrados con el sistema activador ascendente. Entonces, el núcleo preóptico es esencial para iniciar el sueño. Además, tenemos el núcleo parafacial. Este núcleo parafacial va a modular, por ejemplo, al núcleo pedúnculo pontino y al núcleo parabraquial, los va a inhibir y va a causar sueño. Entonces, estos sistemas de sueño son complementarios. El núcleo preóptico es complementario a todas las áreas que nos mantienen despiertos del sistema activador ascendente, que incluyen, pero no se limitan, al núcleo parabraquial, al núcleo pedúnculo pontino, al núcleo supramamilar y al prosencéfalo basal, ¿sale? Entonces, a pesar de que a veces nos acostamos y parece que nos tardamos en dormir, dormir es un proceso instantáneo, que va a ser un switch automático de estar despierto directamente estar dormido, o de estar dormido directamente estar despierto. Esto es porque las vías neurológicas son complementarias. Ahora, esto es para que nos quedemos dormidos, pasemos fase 1, fase N2, fase N3. Pero si nosotros queremos iniciar sueño REM, requerimos estructuras neuronales específicas. Entonces, el REM tiene un área on, que es el que prende al sueño REM, y un área off, que es el que apaga el sueño REM. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que el área on es el núcleo subcerúleo, mientras que el área off es el área gris periacueductal. Entonces, por ejemplo, el área off lo que va a hacer es que va a inhibir directamente al área on, mientras que el área on va a mandar información descendente, sobre todo del neurotransmisor GABA, para inhibir, por ejemplo, el tono muscular. Algo que se sabe es que el locus ceruleus y los núcleos del Raphe van a favorecer inhibiendo al núcleo subcerúleo. Entonces, tanto la epinefrina como la serotonina inhiben al núcleo subcerúleo y por lo tanto disminuyen el ciclo REM. Esto explica por qué los pacientes que toman antidepresivos van a tener una disminución del sueño REM, porque van a tener una mayor expresión de norepinefrina y de serotonina en el locus ceruleus y en los núcleos del Raphe, ¿sale? Otro sistema importante que va a modular el sistema REM va a ser los núcleos orexinérgicos. Entonces, la orexina normalmente va a inhibir
perdón, a activar el sistema de REM off del área gris periacueductal. Entonces, normalmente las orexinas van a inhibir al sueño REM. ¿Esto cómo sabemos que es importante? Porque los pacientes que presentan narcolepsia van a perder la función de estas neuronas orexinérgicas que se encuentran en el hipotálamo lateral y van a presentar esto que se llama cataplexia. Entonces aquí la paciente estaba bailando, de repente sufre una parálisis súbita y sufre una crisis de sueño automático que la lleva directamente a la fase N3. Entonces estaba bailando, normalmente sufre la cataplexia. Esto se debe a una deficiencia de orexinas, ¿sale? Entonces, en el sueño nosotros vamos a ver diferentes alteraciones. Generalmente para evaluar el sueño, nosotros vamos a hacer esto que se llama hipnograma. En el hipnograma, nosotros vamos a ir, por ejemplo, del estado despierto, fase N1, fase N2, fase N3, y el REM, que es la fase de movimientos oculares rápidos, generalmente es lo que más se va a parecer a la fase de despierto, ¿sale? Vamos a ver que una de las cosas que nos permiten regular el sueño de manera muy importante van a ser los ciclos circadianos. Entonces, los ciclos circadianos van a jugar un papel muy importante para la regulación del sueño. La vía más importante que va a actuar aquí va a ser la vía retino-hipotalámica. Entonces, generalmente vamos a recibir luz de la retina, va a ser captada por células o por células ganglionares intrínsecamente fotosensibles que tienen melanopsina y estas van a mandar aferencias directamente al núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático va entonces a ayudar a regular los núcleos circadianos de diferentes formas. ¿Cómo va a ocurrir esto? Bueno, las células intrínsecamente fotosensibles que provienen directamente de la retina van a activar el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo se van a expresar proteínas que van a regular el ritmo circadiano. Ahora, no es muy importante que se sepan los nombres, solo los mecanismos. Cuando nosotros tenemos que se presenta un fenómeno de oscuridad, se van a generar unas proteínas que se llaman BMAL y CLOCK, que van a generar unas proteínas adicionales que se llaman periodo y criptocromo, y estas son las que van a indicar que estamos en el día. Cuando periodo y criptocromo inhiben a BMAL y CLOCK, vamos a estar durante la noche. Estos relojes moleculares son los que subyacen a la función circadiana que nos va a permitir percibir el ciclo luz-oscuridad. Vamos a ver después en los videos de endocrino que esta vía del núcleo supraquiasmático va a modular la producción de melatonina por la glándula pineal y la melatonina es una hormona que va a inducir sueño, ¿sale? Entonces, mientras que la melanopsina indica la presencia de luz y por lo tanto inhibe el sueño, la melatonina, que se produce sobre todo durante la fase oscura, va a favorecer el sueño a través de la activación del núcleo supraquiasmático. Otra cosa importante e interesante para saber es que uno de los propósitos que va a tener el sueño o de los múltiples propósitos que va a tener el sueño va a ser que va a permitir la recuperación metabólica del cerebro. Durante el sueño, el líquido va a pasar desde las neuronas hacia el líquido extracelular cerebral. Esto se debe a que en la actividad neuronal intensa se va a acumular líquido en las neuronas. Entonces, durante el sueño se va a salir ese líquido de las neuronas, se deshinchan las neuronas y se recupera metabólicamente el cerebro. Otra cosa es que durante el sueño se eliminan las sinapsis que no contribuyen a la memoria a largo plazo. Entonces, vamos a ver que en el sueño también vamos a poder formar memorias a más largo plazo. Se va a favorecer la reparación tisular y se va a disminuir la inflamación, lo cual también puede ayudar a aclarar a la formación de aglomerados erróneos de proteínas como el beta-amiloide que cuando se acumula causa enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que no dormir adecuadamente causa acumulación de beta-amiloide y por lo tanto podría aumentar el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. ¿Sale? Con esto cubrimos algunos de los conceptos más importantes para entender la fisiología del sueño. Y vamos a platicar ahora de algunos conceptos de la neurobiología de la memoria. Ahora, la memoria es un fenómeno bastante complejo, ¿sale? Básicamente nosotros vamos a tener memoria que se va a dividir en dos grandes tipos. Vamos a tener memoria de acuerdo a la temporalidad de la memoria y en la temporalidad de la memoria vamos a tener memoria a corto plazo o memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo más frecuente es la de trabajo. Por ejemplo, ahorita ustedes saben que están viendo un video, saben que están poniendo atención, están preservando la memoria de lo que están haciendo en este momento. A eso se le llama memoria de trabajo, ¿sale? Cuando yo manejo objetos durante una memoria de trabajo, voy a estar activando al área prefrontal ventrolateral, que sobre todo va a estar involucrada en la atención. Si yo lo que estoy haciendo es manejando
información espacial, por ejemplo, navegando o manejando, yo voy a activar a la corteza prefrontal dorsolateral. Existe otro tipo de memoria que es la memoria a largo plazo. Ahí vamos a tener dos tipos. La memoria que podemos verbalizar y entender se llama memoria declarativa o explícita. Y la memoria que no podemos entender se llama memoria implícita. Eh, en general, el centro más importante para la memoria se va a encontrar en el hipocampo. El hipocampo va a tener tres áreas, el área CA1, CA2 y CA3, pero además va a tener asociado al giro dentado, al subículo, a la corteza parahipocampal, a la corteza entorrinal y a la corteza perirrinal. ¿Sale? En general, la memoria va a tener cuatro fases. Una fase de codificación, que es cuando nosotros vamos a empezar a captar lo que queremos almacenar en la memoria. Posteriormente, vamos a almacenarlo en la memoria y va a haber un proceso de recuperación. Finalmente, si queremos que la memoria transicione de corto a largo plazo, va a ocurrir un fenómeno de consolidación. Cuando nosotros dañamos al hipocampo, vamos a tener algo que se llama amnesia anterógrada, perdón. En la amnesia anterógrada, generalmente no vamos a poder convertir memorias de corto plazo en memorias de largo plazo, ¿sale? Entonces, la memoria, como mencionaba hace un momento, va a tener dos grandes formas. La memoria implícita, que también se llama memoria no declarativa, incluye, por ejemplo, los hábitos, las habilidades, el condicionamiento clásico, que por ejemplo es lo que veíamos con el ratoncito cuando le poníamos un ruido y después le dábamos una corriente eléctrica. Cuando poníamos el ruido después, la ratita actuaba con miedo porque tenía un condicionamiento clásico. Y existe el condicionamiento operativo que se da por ensayo y error. Por ejemplo, la ratita aprende que si baja una palanquita aparece comida. Si baja otra palanquita que no libera comida, eventualmente no va a bajar la palanquita que no libera comida. Existen otros fenómenos que se llaman habituación y sensibilización. Imaginen en la habituación cuando un primo les quiere amagar haciéndoles aspavientos en su cara, inicialmente van a cerrar los ojos, cuando ven que el primo no les hace nada, van a dejar de cerrar los ojos. Eso es aprendizaje y memoria que se llama habituación, ¿sale? Y también existe la sensibilización. Imagínense que ustedes agarran un nopal y se pican. Bueno, les va a sensibilizar ese estímulo y entonces ya no van a querer tocarlo después. La memoria que nosotros podemos verbalizar es la memoria explícita, y de esta vamos a tener dos tipos, la semántica, que es la que le da el significado a las palabras, y la episódica o biográfica, que es la que nos va a permitir relatar nuestra vida y entenderla, ¿sale? Vamos a ver que el hipocampo va a tener diferentes funciones dependiendo de lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, el hipocampo en específico va a tener algunas estructuras que van, o en general las cortezas hipocampales, que van a hacer reconocimientos específicos. Por ejemplo, el reconocimiento de objetos está dado por la corteza perirrinal, mientras que el reconocimiento de contextos espaciales, por ejemplo, para saber, oh, yo ya pasé por aquí, va a estar dado por el parahipocampo. El propio hipocampo va a tener regionalización. El hipocampo izquierdo va a manejar más información espacial, mientras que el hipocampo derecho va a manejar sobre todo información de memoria de palabras, de objetos y de personas. ¿Sale? Vamos aquí a ver nosotros las estructuras que están involucradas en los diferentes tipos de memoria. En la memoria implícita, por ejemplo, en el priming, es si yo les pongo tres letras, por ejemplo, les voy a poner FRU, fru. Ustedes de inmediato van a decir fruta. Bueno, ahí les hice priming, ¿no? Porque les estoy poniendo un estímulo, poniéndoles tres letras que de inmediato les evoca una memoria. Ahí va a participar la neocorteza. El que ustedes sepan, por ejemplo, tocar la guitarra o que sepan lavar los trastes o que sepan que deben caminar hasta el refri para sacar algo de comer, va a estar modulado por los ganglios de la base y en particular por el estriado. Eso es memoria implícita, no declarativa. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, condicionamiento clásico, ya vimos que para las respuestas de miedo participa la amígdala. Para las respuestas motoras va a participar sobre todo el cerebelo. Para la habituación y la sensibilización van a participar sobre todo vías reflejas. Entonces aquí, a pesar de que el cerebelo puede jugar un papel, perdón, a pesar de que el hipocampo puede jugar un papel importante en la regulación de la memoria implícita, el papel más importante del hipotálamo va a estar en la memoria explícita, donde van a participar los hechos y los eventos, y entonces el lóbulo temporal medial, donde predomina el hipocampo, es donde vamos a presentar esas alteraciones, ¿sale? Ahora, en los mecanismos de la memoria implícita,
existen dos mecanismos importantes, la habituación y la sensibilización. En ambos casos va a haber facilitación sináptica. Si ustedes recuerdan las clases de sinapsis en el sistema nervioso central, van a recordar que la facilitación sináptica es una adaptación de la sinapsis para que haya mayor liberación de neurotransmisor. Mayor liberación de neurotransmisor implica, eventualmente, mayor respuesta. Entonces, cuando son a corto plazo, simplemente se adapta la neurona, generalmente aumentando la actividad de PKA o del calcio intracelular para liberar más neurotransmisor. Pero, ¿qué pasa cuando es a largo plazo? La memoria a largo plazo requiere síntesis de proteínas, ¿sale? Esta síntesis de proteínas puede generar nuevas estructuras sinápticas o puede generar aglomerados de proteína que modifiquen su función. Entonces, si queremos hacer facilitación a largo plazo para la memoria implícita, tenemos que favorecer síntesis de proteínas. Un neurotransmisor que se cree muy importante para facilitar esta síntesis de proteínas es la serotonina. Por eso, cuando se ocasionan algunas alteraciones como en la depresión no vamos a tener buena capacidad para generar memoria, sobre todo implícita. Entonces, si queremos aprender un nuevo skill, si queremos agarrar un nuevo hábito cuando estamos deprimidos, va a ser muchísimo más difícil. ¿Sale? En la memoria explícita, nosotros vamos a tener que sobre todo va a ocurrir fenómenos de potenciación a largo plazo. El área más importante del hipocampo donde se va a llevar a cabo el almacenamiento de la memoria explícita va a ser el área CA1. Vamos a tener dos vías que van a conectar al área CA1, una vía directa que va a ir de la corteza entorrinal utilizando las vías perforantes hacia CA1 y una vía indirecta en la cual la corteza entorrinal va a mandar información al giro dentado. El giro dentado va a mandar información a través de las vías musgosas hacia el área CA3 del hipotálamo y esta posteriormente va a mandar información a través de las colaterales de Schaffer hacia el área CA1. Estas diferentes estructuras del hipocampo van a tener una función. La corteza entorrinal va a decodificar información espacial. El giro dentado va a separar patrones de la información sensorial que recibimos. Por ejemplo, decir esto es auditivo, esto es somatosensorial, esto es visual, para poder integrarlo en la memoria. El área CA3 va a tomar esos patrones separados y los va a completar, de tal suerte que va a permitir integrar un poco más la memoria. Todo esto se va hacia el área CA1, que es la que va a permitir la transferencia de memoria a corto hacia largo plazo. En general, recordemos que la potenciación a largo plazo requiere de un receptor de glutamato que se llama receptor de NMDA, que es el que va a favorecer sobre todo la potenciación a largo plazo. En el video de memoria discutimos mucho más de los mecanismos moleculares involucrados en la memoria, pero para su examen estos son los conceptos más importantes que deben conocer sobre la neurobiología de la memoria. Ya para finalizar, vamos a hablar del último concepto, que es la neurobiología del lenguaje. Entonces, recordamos que el lenguaje es una propiedad neurobiológica inherentemente humana, ¿sale? En el modelo clásico del entendimiento del lenguaje se encuentra el modelo de Wernicke-Geschund. El modelo de Wernicke-Geschund comprende lo siguiente: un área motora del habla, que es el área de Broca. Esta área de Broca es el área 44 y 45 de Brodmann, ¿sale? Genera un fascículo arqueado que lo va a conectar con una región del lóbulo temporal que se llama área de Wernicke. Esta área de Wernicke es el área 21 y 22 de Brodmann y va a estar involucrado en la comprensión del lenguaje. Entonces, el área de Broca está involucrada en la generación del lenguaje, mientras que el área de Wernicke está involucrada en la comprensión del lenguaje. Finalmente, el giro angular va a servir, de acuerdo a este modelo de Wernicke-Gershund, para identificar y entender las palabras leídas, ¿sale? Finalmente, la corteza visual primaria va a interactuar con el giro angular, ¿vale? Este modelo ya es insuficiente para explicar cómo funciona el lenguaje el día de hoy. Ahora se han creado un sistema de dos vías. El sistema de dos vías comprende una vía dorsal, que esta vía dorsal es sobre todo motora, y una vía ventral, que es una vía de comprensión. Ahora, algo importante, tanto el área de Wernicke como el área de Broca van a tener lateralización hemisférica, es decir, van a tener predominio en el hemisferio cerebral izquierdo, ¿sale? El área dorsal, por lo tanto, va a tener dos vías, una vía que va a conectar el área premotora con el área de Wernicke y otra que va a conectar el área de Wernicke con el área de Broca, ¿sale? El área de Wernicke recibe información directamente de la corteza auditiva. ¿Por qué? Porque yo oigo las palabras y Wernicke me permite entenderlas, ¿sale? La vía ventral es la que va a participar en la comprensión y va a pasar a través del el giro
temporal superior y va a pasar también a través del giro temporal posterior. Estos dos van a interactuar directamente con el área de Wernicke para favorecer el entendimiento de las palabras. ¿Cómo nos enteramos que el área de Broca y el área de Wernicke existen? Pues bueno, en la fascia de Broca los pacientes van a ser incapaces de poder iniciar una habla fluida. Entonces, tú les vas a hablar y ellos te van a entender, pero no van a poder comunicarse porque no van a poder iniciar el habla porque el área motora está dañada. En la fascia de Wernicke está dañado el lóbulo temporal y entonces los pacientes pueden hablar, a lo mejor van a decir cosas que no tienen mucho sentido, pero van a sonar bastante bien cuando hablan. En la fascia de Wernicke no van a poder comprender lo que les decimos. Entonces les empezamos a hablar, no van a poder comprender nada de lo que les decimos, eso se le llama afasia de Wernicke. Finalmente, habíamos dicho que el área de Broca y el área de Wernicke predominan en el lóbulo izquierdo. Pues bueno, el lóbulo cerebral derecho está involucrado con el reconocimiento de la respuesta emocional al lenguaje, ¿sale? Entonces, que el habla esté fluida, que tengamos una adecuada entonación, que tengamos una adecuada emoción, va a depender del hemisferio derecho. Ahora vamos a tener algunas áreas cerebrales que participan en el reconocimiento específico de ciertas cosas. Por ejemplo, que nosotros podamos nombrar imágenes únicas de manera específica. Eso se encuentra en el polo anterior izquierdo del lóbulo temporal. Que nosotros no podamos nombrar animales y generalmente indica que tenemos daño ya sea en el área de Broca o en los giros temporales posterolateral o anterolateral. Que nosotros no podamos nombrar herramientas, de nuevo, puede ser una alteración de la corteza motora sensorimotora inferior o de la región temporal izquierda, ¿sale? Finalmente, nada más es importante recordar que las afasias generalmente se deben a una incapacidad ya sea para hablar, esta es una afasia de Broca, o para entender el lenguaje, esta es una afasia de Wernicke, ¿sale? Con esto cubrimos los conceptos más importantes del lenguaje y completamos nuestra evaluación y nuestro repaso de los principales conceptos que debemos conocer de neurofisiología integrativa. Espero que les hayan servido mucho los videos, chicos. Recuerden que cada uno de estos temas tiene un video donde me explayo más y entro en detalle de algunas explicaciones que a lo mejor no quedaron claras, pero espero esto les haya servido para hacer un buen repaso antes de su examen. Que tengan un muy buen día y seguimos en contacto. Hasta luego.